Buenos días. Buenos días, good morning. Good morning. My name is David. Mi nombre es David. It's good to be with you. Es bueno estar con ustedes. And it's my honor to continue our series in 1 John. Es un privilegio y un honor seguir con la serie de Primera de Juan. Today we're going to be looking at chapter 2, 1 John chapter 2. Vamos a estar mirando el capítulo 2. And in this chapter, John presents many strong challenges for Christians. Y es en el capítulo 2 donde miramos fuertes retos. He calls us to evaluate our lives and our relationship with God. Y nos llama a valorar y evaluar nuestra relación con Cristo. And so for John, Christianity wasn't just a thing that he did. So para Juan, el cristianismo no solamente era algo Or a place that he went. o un lugar donde él llegaba o iba. Or a tradition that he followed. O alguna tradición que él seguía. It was a person that he knew. Era una persona que él conocía. As one of Jesus' closest disciples, Como uno de los discípulos más cercanos de Jesús. John physically walked and talked and ate with Jesus Juan físicamente caminaba y hablaba con Jesús while he was on the earth. mientras él estaba aquí en la tierra. He laughed and he cried with Jesus. Se reía, lloraba con Jesús. He knew the sound of his voice. Conocía aún el sonido de la voz de He knew the Jesús. roughness of his hands. Conocía lo rasposo de la mano de Jesús. He knew the family that raised him. Y conocía la familia que lo crió. And John's Christianity wasn't about following rules Y el cristianismo de Juan no era seguir reglas and doing good things to hopefully earn heaven. y hacer cosas buenas para a la mejor ganarme el cielo. It was about knowing Jesus Era conociendo a Jesús and making Jesus known in his life. y conociendo y haciéndolo Jesús parte de su vida. And we saw in John chapter 1, Y miramos en Juan, en el capítulo 1, John emphasized 3 points. él enfatiza 3 puntos. The reality of God, La realidad de Dios, that Jesus was physically alive on earth. que Jesús en realidad estuvo físicamente vivo aquí en la tierra. The revelation of God, La revelación de Dios, that Jesus was the Son of God que Jesús era el Hijo de Dios, who came to bring eternal life. que vino para traernos vida eterna. And our relationship with God, Y nuestra relación con Jesús calling us to live in the light nos llama a vivir esa vida, by confessing sins and receiving forgiveness. para confesar nuestros pecados y dar perdón. And so in chapter 2, John continues So, en el capítulo 2, Juan continúa talking about our relationship with God. hablando de nuestra relación con Jesús. Everybody okay? ¿Están todos bien? Let's pray. Vamos a orar. God, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Thank you that we can read your word Gracias porque podemos leer tu palabra and we can talk about your y word podemos hablar de tu palabra without fear of persecution. sin temor a persecuciones. Father, you are worthy of our praise. Tú eres digno de nuestra adoración. Jesus, you are worthy of our praise. Tú eres digno, Jesús, de nuestra adoración. Holy Spirit, you are worthy of our praise. Espíritu Santo, tú eres digno de nuestra adoración. Change us today. Cámbianos hoy, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's read John, the first 2 verses, 1 and 2. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 1 al 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. John starts by writing that one of the reasons for his letter Juan empieza escribiendo que una de las razones por esas cartas is to keep Christians from sin. es de que los cristianos se mantengan y no pequen. He wanted to encourage believers toward obedience. Quiere animar a los creyentes a la obediencia. He wanted them to stay in the light of God's truth. Quiere que se mantengan bajo la verdad y la luz de la verdad. And we see this throughout the whole letter. Y podemos mirar todo esto durante toda la carta de Primera de Juan. Christianity is often misunderstood as a religion of behavior. Cristianismo muchas veces puede malinterpretar con un comportamiento religioso. If we just do enough good, Si solamente le hacemos o hacemos más o menos bien, if we make enough changes, si hacemos algunos cambios, maybe God will see our efforts a lo mejor Dios puede ver nuestro esfuerzo and give us some blessings
y nos puede dar algunas bendiciones and then give us heaven later. y a lo mejor después nos puede permitir entrar al cielo. But Christianity is not about wishful thinking Pero el cristianismo no es de deseos, de cosas, de desear cosas or transacting with God to o get what we interceptar want. con Dios o hacer intercambios con Dios. It's a life centered on a real relationship with Se Jesus, centra en la verdadera relación con Jesús, who really gave up everything, que en realidad lo dio todo, including his own life, incluyendo su propia vida, so that we really could have everything, para que en realidad nosotros podamos tener todo, especially eternal life. especialmente la vida eterna. You see, religion focuses on earning love. Si la religión se empieza en agarrar cosas o adquirir cosas terrenales, Yeah, earning love, earning blessings, earning a lo salvation mejor ganarnos la salvación, ganarnos cosas through good behavior. mientras a través de un But comportamiento bueno. Christianity focuses on responding Pero el cristianismo se enfoca en responding to God's immeasurable love and en grace responder al amor inmedido de Dios through Jesus that has already given us everything. a través de Jesús que ya nos dio todo. So behavior is centered on external actions, So, el comportamiento se centra en acciones extras, fuera. and obedience is centered on the posture of our heart. Pero el obedecimiento y el obedecer se centra en nuestro corazón. Anybody can align their behavior with biblical principles, Cualquiera se puede aniliar algunos principios bíblicos, but only Christians have the posture of heart pero solo los cristianos tenemos un corazón enseñable of surrender para rendirnos, that actively seeks and desires para en realidad de rendir nuestros deseos to express our love for Jesus through humble obedience. y expresar nuestro deseo y nuestra humildad a Cristo. But notice in verse 1 and 2, Pero notemos en el versículo 1 y versículo 2, John establishes his call for obedience and grace. sí, Juan está estableciendo la obediencia y la gracia. He says that if we sin, Él nos dice que si pecamos and we will, y vamos a pecar, we have an advocate with God the Father, tenemos un abogado con Dios el Padre and his name is y Jesus. su nombre es Jesús. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, an advocate is a legal term. ese término abogado, lo podemos interpretar así, abogado, Yeah, it describes like a lawyer. tiene un significado legal. It's someone who gives evidence in court Es alguien que te da o pone las evidencias en la corte in defense of their client. en la defensa del cliente. And when we sin, Y cuando nosotros pecamos, we commit spiritual crime against God. nosotros estamos cometiendo pecados espirituales con Dios And there must be punishment. y debería de ser castigado. And this is the default position of all humanity. Y ese es el error y la disposición de todos los seres humanos. Sinners who stand guilty before a holy God Si los pecadores se sienten delante de Dios, with no defense for our crimes, se sienten como sin defensa delante de Dios por nuestro crimen on our way to a life of self-destruction and eternal y en punishment. una manera de nuestra propia destrucción y nuestro propio castigo. But when we put our faith in Jesus Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús as our only hope for salvation, como la única salvación, esperanza para nuestra and salvación, surrender our life to follow Him, y rendimos nuestra vida para seguirlo a Él, He becomes our advocate. Él se vuelve nuestro abogado. He becomes our defense Él se attorney. vuelve nuestro abogado defensor. And you know what evidence He presents? ¿Y sabe qué son las evidencias que Él presenta? Himself. Él mismo. Jesus' life and death Jesús, la muerte y su vida, is the only defense capable of justifying our innocence. esa es la única defensa que puede justificar nuestros pecados. You see, the punishment for our sin didn't just go away. Sí, el castigo por nuestros pecados no simplemente se van así porque sí. It was paid for by Jesus Hay un pago a través de Jesús. when He was beaten and mocked and Cuando nailed fue to a golpeado, cross. humillado en la cruz, Jesus took our condemnation upon Himself Él tomó nuestro castigo en Él mismo, por Él mismo. as if He did it. Como si Él hubiera cometido esos pecados. And He gave us His innocence as if we did it. Y nos dio su inocencia de Él como que si nosotros fuéramos inocentes. And after He rose from the grave, Luego que Él resucita de entre los muertos showing His victory over sin and death,
y muestra su victoria sobre la muerte y el pecado. He returned to heaven, Y él regresa al cielo and he's seated at the right hand of the Father, y se sienta a la derecha de and su he has Padre all authority. y tiene toda autoridad. And not only is our guilt washed away in his grace, No solamente lava nuestros pecados, nuestras culpabilidades con su our gracia, eternity is secure in his power. pero la eternidad está segura con su poder. That's why we surrender everything to follow Jesus. Por eso nosotros rendimos todo para seguir a Jesús. Yes, life will be hard, Claro que la vida va a ser difícil, unfair, muchas veces injusta, unpredictable. a veces no la podemos predecir. We will be tempted to give up on God, Y vamos a ser tentados a rendirnos de Dios or to give in to sin. o a lo mejor a cometer pecado. But we have to set our mind on eternal realities Pero tenemos que poner nuestra mente en la realidad eterna and direct our hope on Jesus in heaven. y dirigir nuestra esperanza en Jesús. Let's look at 1 Peter. Vamos a leer en Segunda de Pedro. 1 Peter. Primera de Pedro 1 del versículo 3 al 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o manchar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. It is an indescribable comfort Es un confortor indescriptible. to know that our eternity is secure in Que Jesus. sabemos que nuestra eternidad está segura en Jesús. But how do we know if this applies to us? Pero ¿cómo podemos saber si eso se aplica a nosotros? How do we know if Jesus is our advocate? ¿Cómo podemos saber si Jesús es nuestro abogado? Let's look at verses 3 through 6. Vamos a leer en 1 de Juan, versículo del 3 al 6. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios, obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. Al que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él. Our obedience is the evidence of our salvation. Nuestra obediencia es la evidencia de nuestra salvación. But wait, Espere un momento. doesn't the Bible say we are saved by grace and not by obedience? Pero no dice la Biblia que hemos sido salvos por gracia y no por obediencia. Yes. Así es. Yes. Our obedience does not earn our salvation, Si nuestra obediencia no asegura nuestra salvación. but it is the evidence that we are saved. Pero esa es una evidencia de que hemos sido salvos. If we say we are Christians, Si decimos que somos cristianos, our lives should indicate that we know Jesus nuestra vida debe indicar que conocemos a and Jesús spend time with Jesus y pasamos tiempo con Jesús, because we're becoming more like him. porque llegamos a ser más como Él. It's like a child that makes new friends at school, Es como un niño que hace nuevos amigos en la escuela and they start acting differently at home. y empieza a actuar de diferente manera en la casa They start talking differently and doing different things. y empieza a actuar diferente, a hacer diferentes cosas. Their new behavior is evidence Ese nuevo comportamiento es una evidencia that they're interacting with other people que or está other kids interactuando con otras personas that are influencing que lo them. están influenciando a Él. Similarly, as Christians, Es similar como nosotros como our cristianos. lives should contain evidence that we are interacting with Jesus. En nuestras vidas tenemos que tener evidencia que interactuamos con Jesús. Our thoughts, our words, Nuestros pensamientos, nuestras our palabras, deeds, our motives. lo que nos motiva. It should be changing as Jesus influences us. Eso debería de ir cambiando mientras Jesús nos está cambiando a nosotros. See, God doesn't only care about forgiving our sins Sí, a Dios no solamente le interesa el perdonar nuestros pecados and bringing us to heaven in the future. y llevarnos al cielo en un futuro. He cares about the way that we live. A Él
le importa cómo vivimos, so that we can bring heaven to earth para here que and now. nosotros podamos traer el cielo a la tierra aquí y God ahora. carefully and lovingly designed each one of us Jesús con mucho amor, con mucho cuidado, nos diseñó a cada uno de to nosotros reflect his image, para reflejar su imagen. or like Lupito said last week, to reflect his light. Como dijo Lupito la semana pasada, para reflejar su vida. Let's look at Ephesians chapter 2. Vamos a leer a Efesios 2. Ah, ya. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que del regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. We are not saved by good works, No somos salvos por palabras bonitas, but we are saved for good works. pero somos salvos por buenas obras, buenas palabras. These good works are the way that we live Estas palabras son la manera que vivimos to reflect God's will and God's character. para reflejar la bondad de Dios, They reveal a heart and a mind y va a revelar nuestro corazón, nuestra mente, that has been transformed by the power of God. que ha sido transformado por el poder de Dios. God cares about how we treat people. A Dios le importa cómo tratamos a la gente. He cares about what type of person you are. A Él le importa qué clase de personas somos. He cares about what you do when no one is watching. A Él le importa qué es lo que estamos haciendo cuando nadie nos está viendo. He cares about your work and your skills. A Él le importa de tu trabajo, de tus habilidades, He cares about your education, también de tu educación. what makes you happy and sad, ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te pone triste? how we talk, ¿Cómo hablamos? how we manage money, ¿Cómo manejamos nuestro dinero? how we dress, how we treat our bodies, ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo tratamos nuestro cuerpo? our hobbies, everything. Nuestros hobbies, todo. God cares about every aspect of our lives A Dios le importa todos los aspectos de nuestra vida. because Jesus died for all our sins Porque Jesús murió por todos nuestros so pecados. that he could restore and redeem every part of our life. Para que Él pudiera restaurar y redimir todas las partes de nuestras vidas. What Jesus did on the cross wasn't just for our spiritual lives, Lo que Jesús hizo en la cruz no solamente lo hizo por nuestra vida espiritual as if it's separate from everything else. y no hacerlo por las otras cosas. It was for our everyday life. Lo hizo por nuestro diario vivir, cómo vivimos diariamente. Even the parts that are boring and meaningless, También esas cosas que son aburridas y que a lo mejor no tienen significado, or maybe painful or confusing, aunque son dolorosas y muchas veces nos confunden. the way that we live De la manera que vivimos, displays what we actually believe to be true. eso despeja la verdadera. What we actually believe to be true Eso refleja realmente lo que nosotros creemos about God, sobre Dios, about ourselves, sobre nosotros mismos, about others, de otras personas about all of creation. y toda su creación. We can say that we know and follow Jesus, Podemos decir que conocemos y seguimos a Jesús, but if our lives are not regularly becoming more like Jesus, pero si nuestra vida regularmente no viene siendo más como Jesús, we need to reevaluate ourselves. necesitamos reevaluarnos nosotros mismos. Because when we stop becoming like Jesus, Porque cuando paramos de vernos más como Jesús, it means that we stop trusting in Him eso significa que hemos dejado de confiar en Él to lead our lives, para vivir nuestra vida. and we started trusting in ourselves Y instead. empezamos a confiar en nosotros mismos. I'm not saying that we must be perfect, No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, because we saw in chapter 1 porque lo miramos en el capítulo 1, that if anyone says they has no sin, porque cualquiera que peca they are a liar. es un mentiroso. But if there's no evidence Pero no hay evidencias, that we are becoming more like Jesus no hay evidencias que hemos estado haciendo más como Jesús and helping others to do the same, y ayudar a otros a hacer lo mismo, something is not right. algo no está bien. And maybe you feel this disconnection right now. O a lo mejor usted ahorita está sintiendo esa desconexión. Maybe you say you trust Jesus, but your life has no evidence to prove Pero it. usted dice, yo confío en Jesús, pero su vida no está reflejando esa evidencia. Or maybe you trust Jesus with some areas of life, O a lo mejor confía en Jesús en algunas áreas de su vida, but you keep some close just for yourself. pero se lo mantiene solamente para usted mismo. Or maybe you've been a Christian for many years, O a lo mejor ha sido cristiano por muchos años,
But your faith has turned into an empty religion, just going through the motions. Pero su fe se ha convertido en algo religioso y nada más se va y se mueve por emociones. We see in John chapter 1, Miramos en Juan, if we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, he is faithful Él es fiel and just y justo, and will forgive us our sins y Él perdonará nuestros and pecados purify us of all y nos unrighteousness. purificará. Where there is sin Donde hay pecado, and rebellion y rebelión and fear y temor, and pride orgullo and discouragement, y desánimo, there is abundant grace ahí hay una gracia and mercy abundante y una made misericordia. available to draw us closer to God. Y eso nos debe acercar más y atraernos más cerca a Dios. Everybody okay? ¿Están todos bien? We're almost there. Ya mero terminamos, ya estamos ahí. Let's look at John. So John continues this thought So, Juan continúa en esto in verses 7 through 11. y en el versículo 7 al 11, vamos a leer. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de cristianos como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Él ya vive y no sabe en dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Here John is expressing Aquí está Juan expresando that he is not proclaiming new revelation, que él no les está diciendo o proclamando una nueva revelación, but he's reinforcing what Jesus revealed pero él está reforzando lo que Jesús ya había revelado through his life and teaching. durante toda su vida y todas sus enseñanzas. You see, during this time, Durante este tiempo there was an influential philosophy and culture. había una influencia filosófica en esos tiempos And it affected the church through false teachers. y había estado afectando a la iglesia durante falsas doctrinas o falsas profecías. Yeah, they taught that salvation required new spiritual knowledge. Ellos enseñaban que la salvación requería conocimiento nuevo o And- cosas diferentes. And enlightenment. I don't know if it's enlightenment. y iluminación. Outside of what Jesus taught Y afuera de lo que Jesús and enseñaba. outside of what the apostles taught. Y afuera de lo que los apóstoles estaban enseñando. They also said the physical world was evil Y ellos decían que el mundo físico era malo and not important to God, y que no era importante para Dios. so people could live how they wanted. Y que las personas podían vivir como ellos les daba su gana. And this caused confusion in Christians. Y eso estaba trayendo mucha confusión en los cristianos. So John was teaching So Juan está enseñando that a true Christian doesn't say they follow Jesus, que un verdadero cristiano no decía que seguía a Jesús, but also regularly living against the teachings of Jesus. pero regularmente vivía en contra de las enseñanzas de Jesús. And he used the example of love and hate. Y él usa el ejemplo del amor y el odio. He said, how is it possible to adhere to a gospel Y él está diciendo, ¿cómo es posible que estar escuchando el evangelio, of love and forgiveness el evangelio de amor y de perdón, while continuing to live in hatred and anger and bitterness, y mientras tanto seguir viviendo en odio, en amargura, especially toward fellow believers? especialmente entre los mismos hermanos? And he said, the one who does live a hypocritical life, Y él está diciendo, esos que están viviendo hipócritamente, he said, John says they are blinded by the darkness. Juan dice que ellos están cegados por la oscuridad. If our mouth is telling a different story Si nuestra boca está diciendo una historia diferente, than what our actions and our life is saying que las acciones de nuestras vidas está diciendo on a regular basis, en nuestra vida regular, without any evidence of repentance, con ninguna evidencia de arrepentimiento, because we will fail,
at times. porque vamos a fallar en algunas ocasiones. But if we continue to live this way, Pero seguimos viviendo de esta manera. John says we are living in the darkness. Juan dice, estás viviendo en oscuridad. That's why John tells us to stay in the light of God's truth Por eso Juan nos dice que nos mantengamos en la luz y la verdad de Dios. and stay near God's people Estar cerca de la gente de Dios so we can find help and correction. y podamos encontrar ayuda y corrección. Because hypocrisy is the result Porque la hipocresía es un resultado. of trying to live for God Es un resultado de tratar de vivir para Dios and live for the world. y a la misma vez vivir para el mundo. And in John talks about this in verses 15 through Y 17. Juan está hablando de esto en el versículo 15 al 17. Yes, please. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por nada de lo que hay en él, en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. In the Bible, the world has a few meanings. In the Bible, the world has a few En la meanings. Biblia, cuando habla de la palabra mundo, tiene diferentes significados. Sometimes it's physical creation. A veces lo usa como para figurar la creación, Sometimes it's human society and culture. a veces para reflejar la sociedad y la cultura. But in the New Testament, it often refers to Pero en el Nuevo Testamento se refiere a system or a way of life al mundo, a un sistema, a una manera de vivir that is in opposition to God. que es lo opuesto a Dios. It's the values and behaviors and desires, Es los deseos, el comportamiento, the attitudes and philosophies la actitud, las filosofías, that are against God's will. que todo eso está en contra de la voluntad de Dios. And they are fueled by sin and rebellion against God. Y está influenciado a rebelión a Dios. Have you ever wondered why there is such a strong desire in this world ¿No se ha preguntado usted por qué muchas veces hay un deseo muy fuerte en el to get mundo rid of God and get rid of que Christianity quieren quitar el cristianismo, hacer a Dios a un lado and exalt humanity, y quieren exaltar a la humanidad, regardless of how corrupt or irrational no we are? importando qué tan corrupto está? This is the world at work. Este es el mundo. This is humanity's collective sin at work. Esta es la maldad colectiva del mundo. And the devil loves to empower, Y al diablo le encanta empoderar encourage, y animar and enable us to sin. y deshabilitarnos a nosotros por el pecado. And apart from Jesus, all of us naturally love the world. Y apartados de Jesús, nosotros naturalmente amamos al mundo. It caters to our sinful desires Y nos trae a nuestros deseos pecaminosos. and encourages us to act upon them without any care for anyone. Y eso nos anima a actuar para el mundo sin tener ningún deseo. The world places ourselves at the center of reality. El mundo nos pone a nosotros en el centro de la realidad. It says life is all about doing what makes us happy or feel good. El mundo It says that life is all about doing what makes us nos happy, dice que la vida solamente es de hacer cosas, that makes us happy or feel good, hacer cosas que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir contentos, which is the lust of the flesh. que eso es algo deseo de la carne. It wants us to strive after things we don't have or shouldn't have. Eso nos hace que nosotros queramos ir a atraernos a cosas que debemos de hacer o de tener. Which is the lust of the eyes. Que eso es lo que está delante de nuestros ojos. And it tells us to glorify ourselves Y también nos enseña que nos tenemos que glorificar a as we nosotros seek mismos the praise and the admiration of others. y a admirar a alguien más, a adorar a alguien más. That's the pride in one's possessions. Y el orgullo. And it's only when we surrender our life to Jesus Pero solo es cuando rendimos nuestra vida a Jesús and receive the new life that He provides y recibimos la vida nueva que Él nos provee that we begin to experience life differently. y empezamos a experimentar la vida diferente. And our salvation doesn't mean that our desire for sin completely goes away. Si la salvación no quiere decir que los deseos del mundo se van a ir.
we will still be tempted to sin, Vamos a seguir siendo tentados al pecado. to turn away from God. Y vamos a seguir siendo tentados a alejarnos de Dios. And we will feel the effects of sin Y vamos a sentir el efecto del pecado until we are with Jesus. hasta que estemos con Jesús. And the opposition will only grow stronger Y la oposición solamente va a crecer más fuerte as the world grows closer to its end. mientras el mundo se acerca más a su fin. Let's look at 2 Timothy. Vamos a ver en segunda de Timoteo, versículo 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a su padre y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán al placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obedientes a Dios. Aléjate de esas clases de individuos. You know what's interesting about this passage? ¿Sabe lo interesante de este pasaje? Paul is writing to Timothy not about the world, Pablo le está escribiendo a Timoteo no sobre el mundo, but about Christians. pero sobre los cristianos. You Está see, hablando a cristianos. if we don't swim upstream in our relationship with Jesus, Si nosotros no nos alineamos con nuestra relación con Jesús, we will naturally float downstream in our love for the world. naturalmente vamos a bajar y vamos a ir bajando nuestra relación We con will begin to value what the world values. y vamos a empezar a darle valor a lo que el mundo le da valor. We will become so preoccupied with ourselves Y nos vamos a volver tan ocupados de nosotros mismos that we will not even notice or care about the countless people that need the light of Jesus. que ya ni vamos a tener a preocuparnos por las otras personas. See, Satan's strategy is pretty simple. Si la estrategia del diablo es muy simple. He wants to make sin seem normal Él quiere que veamos el pecado como que es algo normal and make righteousness seem strange. y que podamos ver la riqueza de Dios o lo de Dios algo como extraño. At the end of the day, Satan wants us to love the world. Sí, al final del día, hermanos, lo que el diablo quiere es que nosotros amemos al mundo. Because when we love the world, Porque cuando amamos al mundo, we can't love God at the same time. no podemos amar a Dios al mismo tiempo. They're opposite. Es lo opuesto. And Satan doesn't do this Y Satanás no hace eso. by tempting us to become the worst version of ourselves Y él no va a tentarnos a hacer esto haciéndonos sentir que nosotros somos lo peor del mundo. or by tempting us to hate God. O haciéndonos para atentarnos para que odiemos a Dios. He does it by slowly normalizing small sins in our life Él lo va haciendo de manera despacio para que nosotros vayamos normalizando el pecado y el mundo. to the point that they become a regular part of our life. A la manera que llegue a ser eso algo de nuestra vida cotidiana. He does it by distracting us with good things Y lo hace distrayéndonos con cosas buenas and discouraging us with hard times. y desanimándonos en los tiempos He does difíciles. it by shifting our priorities away from God Y él lo hace a que perdamos nuestra concentración de las prioridades de Dios and towards the things of the world. y nos volvamos a las atracciones del mundo. He tries to make obedience to God seem strange. Él quiere hacer ver que la obediencia a Dios sea algo extraño Or outdated or irrelevant. o algo que ya no está update, algo que está de moda. He wants us to feel foolish or embarrassed Él quiere que nos sintamos como avergonzados, for choosing to honor God with our life. que nos sintamos avergonzados de honrar a Dios con nuestras vidas. Essentially, Satan wants to slowly extract God El diablo quiere que despacio nosotros nos vayamos alejando de Dios. extract God from every part of our Y que life extraigamos a Dios de cada parte de nuestras to the vidas. point that we no longer feel the need or want Hasta el punto que ya nosotros no sintamos la necesidad for God de Dios. or His purpose in our O life. por su propósito en nuestras vidas. This doesn't mean that we can't enjoy material things, Eso no quiere decir que no podemos disfrutar de cosas materiales,
You can enjoy sports or cooking Usted puede disfrutar de los deportes, de cocinar, or concerts or go shopping. o un concierto, o ir de compras. God created us as physical beings to enjoy a physical Dios nos world. creó a nosotros los seres humanos para hacer estas cosas también. Just don't let this world Nada más no deje que estas cosas, que este mundo in all its ways y toda la manera del mundo, deceive you into thinking that all that matters is you. que le diga, hey, todo lo que importa aquí eres tú. So how can we protect ourselves against false teachers ¿Cómo nos podemos proteger nosotros mismos de falsos profetas and sin o falsas and, enseñanzas o de and- pecado and Satan y de Satanás, and hypocrisy de la hipocresía and loving the world? y amar al mundo? The answer is simple. La respuesta es simple. Remain with God. Manténgase con Dios. Remain with God. Manténgase cerca de Dios. Let's finish with verses 24 through 29. Vamos a terminar leyendo el versículo 24 al 29. Permanezcan en ustedes los que han oído el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo. Y el Padre está en la promesa que Él nos dijo, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unición de que recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Es una unción, es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo lo que practica la justicia han sido de Él. The theme for our church this year Sí, la cosa para nuestra iglesia este año, has been centered around the supernatural. la visión para la iglesia para nosotros ha estado alrededor de lo sobrenatural. And when we hear this term, Y cuando escuchamos este término, we often go to big things very quickly in our mind. inmediatamente nos vamos a cosas, nuestra mente piensa en cosas grandes. You know, the healings, the problems go away. La sanidad y los problemas se van. And yes, God does and can do these things. Y claro que sí, Dios puede hacer estas cosas. And we pray that they come to pass. Y oramos que esto se pase. But you know, there's another kind of supernatural we find in the Bible. Pero sabe que hay otra cosa sobrenatural que encontramos en la Biblia. And it's remaining with God in every season of life. Y eso es permanecer con Dios en todas las temporadas de nuestra vida. More than experiencing supernatural events, Más que experimentar eventos sobrenaturales, the Bible calls us to live a supernatural life. la Biblia nos llama a que vivamos una vida sobrenatural. It's a life dedicated to growing in our Es una relationship vida with Jesus dedicada a crecer entre unos a los otros and expressing our love for Him. And y expresar su amor. it's lifting our hands in worship, Es levantar nuestras manos en adoración. even when your world is crashing down, A pesar de que el mundo se está destruyendo, because you know that this world and all its problems will go away one day. y a veces pensamos que si el mundo se acaba, se van a acabar los problemas y se van a ir. It's not letting God's blessings fill you with pride and arrogance, No es que las bendiciones de Dios llenarlas con arrogancia o con orgullo, but keep you grateful and in humble submission. pero mantenernos sumisos y agradecidos. It's actively seeking ways to be generous with your time and talent. Es diariamente actuar con nuestros talentos, In our finances. en nuestras finanzas. It's knowing that we have an eternal reward waiting for us. Y sabemos que tenemos una recompensa en el cielo. It's choosing to seek forgiveness and reconciliation, Es escoger reconciliación. even when we have the right to be angry or hold a Muchas veces, grudge. aunque tengamos el derecho de estar enojados,
It's having the strength and patience Es tener la fuerza y la paciencia. to love even the most difficult people in your life. La paciencia para amar a la persona más difícil alrededor de nosotros. It's using your pain and suffering Es usar nuestro dolor, nuestras enfermedades. as a way to show the world that Jesus is better than anything this world can Y offer. enseñarles y a través de eso enseñar que Jesús es lo mejor. It's having the courage to share the gospel. Es tener el ánimo y la fuerza de compartir el evangelio. It's having the wisdom to walk away from toxic Eso situations. también es tener la sabiduría de alejarnos cuando una situación es tóxica, It's seeking after God in His Word and in prayer. a buscar a Dios en oración, en su palabra. It's not giving up on God Es no rendirnos a Dios or giving into a life of sin, y meternos y dar nuestra vida al pecado. even when it feels like that's all we want to do. A lo mejor aunque sintamos que eso es lo que queremos hacer. In this chapter, John concludes that when we remain with God, En este versículo Juan concluye that when we remain with God, que cuando nos mantenemos cerca de Dios o con Dios seeking to express our love for y Jesus buscando expresar nuestro amor hacia Jesús in every area of life, en todas las áreas de nuestra vida, no matter what is going on around us, no importa lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, we convey that we truly are God's y people. nosotros confesamos que en realidad I'd like you to take a minute just to kind of take a breath and close your me eyes. gustaría que tome un momento para respirar profundo, que cierre sus ojos I just want to ask a few questions y vamos a hacer unas preguntas for you to think about in your mind and your heart. simplemente para que piense en su mente, en su corazón. So, how is your relationship with God? So, ¿cómo es su relación con Jesús? Do you have a relationship with God? ¿Tiene usted una relación con Dios? What are your priorities in life right now? ¿Cuáles son sus prioridades en su vida en este momento? What has been holding your attention and your affections ¿Qué es lo que ha estado deteniendo su afecto, and attention su atención, and your time and your energy? su tiempo, su energía? Have you been meeting with God in His Word? ¿Ha estado encontrándose con Jesús en su palabra? What has He been showing you in His Word? ¿Qué es lo que Él ha estado enseñando en su palabra? Do you come to God in prayer only when you have a need? ¿Solamente busca a Dios en oración cuando tiene una necesidad? Or do you regularly come talk with God? ¿O usted regularmente está hablando con Dios? Take a moment and ask God to shine His light in your heart Tome un momento y pídale a Dios que aluce su vida, su corazón, and reveal what areas we need to change y in que our nos life. revele qué áreas en nuestra vida tenemos que cambiar. God, we thank you for your word. Dios, te damos gracias por tu palabra. Your word is alive. Tu palabra es vida. Your word is active. Tu palabra es viva y es digna y está activa. Your word is truth. Tu palabra es verdadera. Your word is the light that guides us. Tu palabra es la luz que nos guía. Father, show us how we can honor you with our life more. Dios, Padre, ayúdanos cómo podemos honrarte con nuestra vida. Spirit of God, I pray that you empower us, Espíritu de Dios, te pedimos que nos empoderes that we can glorify Jesus y podamos glorificar a Jesús, as we become like Jesus. como llegamos a ser más como Jesús, Because you're worthy. porque tú eres digno, God, you are worthy. tú eres digno, You are worthy of our life. tú eres digno de nuestras vidas, You are worthy of everything that we could give. tú eres digno de todo lo que podamos tener. God, let us be a light in this broken, dark world. Dios, ayúdanos a hacer la luz en este mundo destruido. Show us this week and remind us that you are with us. Dios, enséñanos en esta semana. We ask this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.